Buenas tardes, mi nombre es Laura Esperanza Castro Rodríguez. El día de hoy estoy acompañada por mis compañeras María Fernanda Vaquero y Mariana Varela, quienes realizaremos el día de hoy el trabajo sobre retos y perspectivas para la paz en Colombia, iniciando por una reflexión corta sobre la implementación del proceso de paz firmado en La Habana y su restitución de las víctimas del conflicto armado. La implementación del proceso de paz firmado en La Habana representa un paso histórico hacia la reconciliación en Colombia, pero también ha estado llena de retos. Si bien se han logrado avances importantes como la demovilización de las FARC y la creación de mecanismos de justicia transicional, la restitución de las víctimas sigue siendo una deuda pendiente. Muchas comunidades aún esperan verdad, justicia y reparación real. La paz no puede ser solo la ausencia de armas, sino también la presencia de dignidad, memoria y oportunidades para quienes más sufrieron el conflicto. Solo reconociendo el dolor de las víctimas y cumpliendo lo pactado, se podrá construir una paz duradera y transformadora. Al analizar el contexto colombiano posterior a la firma de los acuerdos de paz, en 2016 Colombia entró en una etapa de posconflicto que ha estado marcada por avances y desafíos. Por un lado, se desmovilizó una de las guerrillas más antiguas del continente, lo cual representó un hito en la historia del país. Sin embargo, el contexto posterior ha demostrado que la firma de la paz no garantiza su implementación efectiva. Han surgido nuevos actores armados, muchos ocupando los territorios abandonados por las FARC, lo que ha generado una reconfiguración de la violencia. Las comunidades rurales siguen siendo las más afectadas y líderes sociales, excombatientes y defensores de derechos humanos han sido blanco de amenazas y asesinatos. Además, la polarización política ha dificultado la continuidad y el respaldo pleno a los acuerdos. A pesar de estos obstáculos, el proceso de paz ha abierto espacios para el diálogo, la participación ciudadana y la visibilización de las víctimas. El contexto actual exige voluntad política, compromiso institucional y respaldo social para consolidar una paz que vaya más allá del papel y se traduzca en transformaciones reales para el país. En los escenarios de posacuerdo, posconflicto y construcción de paz, los ámbitos de intervención se pueden delimitar de la siguiente manera. Primero, seguridad y desarme, que garantiza la no repetición mediante el desmonte de estructuras armadas, protección a excombatientes y comunidades y control territorial efectivo del Estado. Segundo, justicia transicional. Implementar mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, priorizando los derechos de las víctimas. Tercero, reintegración social y económica. Apoya la reincorporación de excombatientes a la vida civil con proyectos productivos, educación y empleo digno. Cuarto, desarrollo rural y territorial. Transformar las zonas históricamente afectadas por el conflicto con inversión en infraestructura, salud, educación y acceso a la tierra. Y quinto, participación ciudadana y democrática. Fortalece los aspectos de diálogo, representación y de liderazgo social, especialmente de mujeres, jóvenes y comunidades étnicas. Estos ámbitos son interdependientes y muy claves para lograr una paz sostenible y equitativa. La construcción de paz en Colombia no termina con la firma de un acuerdo, apenas comienza con ella. Los ámbitos de intervención en el posconflicto reflejan la complejidad de sanar un país herido por décadas de guerra. No basta con silenciar los fusiles, se necesita transformar las causas estructurales de la violencia, la exclusión, la desigualdad, la falta de oportunidades y el abandono estatal. Solo una intervención integral que escucha a las víctimas, reintegra a los excombatientes y transforma los territorios permitiría que la paz se vuelva cotidiana y no una promesa lejana. La paz verdadera se construye con justicia, memoria y dignidad. Mi nombre es María Fernanda, les voy a hablar sobre los retos y perspectivas de la paz en Colombia. Uno de los principales retos para lograr alcanzar la paz en Colombia es la persistencia de grupos armados o ilegales que a pesar de los acuerdos de paz que se realizaron en el año 2016, grupos como el ELN, disidencias de las FARC o bandas criminales siguen activas actualmente. Hoy en día podemos evidenciar cómo estos grupos armados han generado más violencia en Colombia. Lo podemos evidenciar en zonas como el Catatumbo, Buenaventura o este Plan Pistola, evidenciando que la violencia en Colombia, en vez de disminuir, por el contrario, ha ido en aumento. Otro reto que genera violencia en Colombia
Otro reto que nos impide alcanzar la paz sería la violencia que se genera contra los líderes sociales y comunitarios en Colombia. Colombia se cuenta como uno de los países con más asesinatos de líderes comunitarios, indígenas y defensores de los derechos humanos. Del mismo modo, temas como frente a la reforma rural y situaciones de cultivos ilícitos avanzan de forma parcial o demasiado lento. Esto conlleva a que se genere un aumento de violencia. No sin dejar de lado, uno de los retos también más principales que encontramos es la economía ilegal. Entre esto, el narcotráfico y la minería ilegal, que son las principales fuentes de financiamiento de la violencia en Colombia. La desigualdad y la pobreza siguen siendo retos actualmente vistos en aumento de la violencia. Algunas de las perspectivas para encontrar la paz en Colombia son entre ellas la negociación con grupos armados, y es que el gobierno actual busca con su nuevo proyecto de la paz total negociar simultáneamente con diversos actores armados, aunque se han logrado compromisos en algunas regiones como Nariño. Los diálogos con grupos como el Estado Mayor Central y el Estado Mayor de Bloques y Frentes enfrentan dificultades debido a acciones violentas recientes. La reincorporación de excombatientes también forma parte de una de las perspectivas que se tiene para alcanzar la paz en Colombia. Se están fortaleciendo iniciativas locales de reconciliación y construcción de la paz territorial. La participación activa de las comunidades es clave para avanzar hacia un proceso de paz sostenible. Una perspectiva más dentro de este proceso es la redistribución de tierras y el desarrollo rural, ya que son pilares esenciales para reducir las desigualdades históricas y prevenir nuevos conflictos. La participación efectiva de mujeres y personas del LGTBIQ+, y comunidades étnicas permite construir una paz más representativa y duradera. Mariana Varela, yo les voy a hablar sobre la importancia del estudio de la historia sociopolítica de Colombia para el ejercicio profesional del trabajo social. El trabajador social en Colombia no puede desligarse del contexto histórico y político en el que interviene. El país ha vivido también múltiples ciclos de violencia, desigualdad y resistencia social que han moldeado las condiciones de vida de las personas y comunidades. Por eso el estudio riguroso de la historia sociopolítica no es opcional, sino también una herramienta esencial para comprender, interpretar y transformar la realidad social desde una perspectiva crítica y comprometida. Para entender las causas estructurales de la desigualdad y la violencia, Colombia ha estado marcada por concentración extrema de la tierra, explotación económica sin redistribución equitativa, ausencia del Estado en zonas rurales, exclusión política de sectores populares. Y estos factores han alimentado el conflicto armado, pero también muchas problemáticas sociales actuales como la pobreza, el desplazamiento forzado y la violencia urbana. Por ejemplo, si un trabajador social interviene con una comunidad desplazada sin conocer el origen del conflicto en esa región, su acción será limitada, incluso errónea. Para trabajar desde una perspectiva ética y con enfoque de derechos, el conocimiento histórico permite al trabajador social reconocer patrones de exclusión histórica, étnica, de género, de clase y evitar revictimizaciones. También reivindicar los derechos vulnerados a lo largo del tiempo. Ejemplo, al trabajar con comunidades indígenas o afrodescendientes, es clave conocer sus procesos de lucha, despojo y resistencia para acompañar sus demandas sin imponer lógicas externas. 3. Para acompañar procesos de memoria, justicia y reparación. La historia del conflicto armado está compuesta por miles de historias de vidas silenciadas o ignoradas por el Estado. El trabajador social tiene el reto de acompañar a víctimas en su búsqueda de verdad, apoyar iniciativas de memoria colectiva, facilitar procesos de reparación simbólica y comunitaria, como por ejemplo en un taller con víctimas, el trabajador social debe estar formado para escuchar, validar y canalizar testimonios, entendiendo también su valor emocional, histórico y político. 4. Para formar pensamiento crítico frente a las narrativas oficiales. No basta con repetir los discursos institucionales y el trabajador social debe
cuestionar las versiones únicas del conflicto, reconocer la pluralidad de memorias, analizar cómo el poder ha operado históricamente para mantener las injusticias. Por ejemplo, en algunos territorios las comunidades no ven al Estado como garante de derechos, sino como actor de violencia. El trabajador social debe comprender esto y no deslegitimarlo. 5. Para aportar a la construcción de una paz real y sostenible, construir paz no es solo firmar acuerdos, sino reconstruir el tejido social, sanar las heridas históricas, promover justicia social y participación. El trabajador social debe conocer las etapas del conflicto y del posconflicto para poder participar de forma activa en iniciativas de reconciliación, educación para la paz, fortalecimiento organizativo y desarrollo comunitario. Para concluir nuestro trabajo, el proceso de paz en Colombia no es solo la firma de un acuerdo, sino el inicio de una tarea colectiva: sanar las heridas del conflicto, garantizar la verdad y construir una sociedad más justa. A través del análisis del conflicto, la reparación a las víctimas y los mecanismos de no repetición, comprendimos que la paz se construye día a día desde los territorios y las comunidades. En este camino, el trabajador social cumple un rol clave. Su labor no puede desligarse del contexto histórico que dio origen a las violencias que aún persisten. Por eso, estudiar la historia sociopolítica de Colombia es fundamental. Permite actuar con conciencia crítica, promover los derechos humanos y acompañar procesos de transformación social con compromiso ético y sensibilidad.